Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos abordando la semana 21, día 4. Ahora vamos a planificar cómo vamos a escribir nuestra anécdota familiar. Muy bien, chicos. Entonces, ¿no? En la actividad de ayer elaboraste una entrevista y la realizaste a tus familiares para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Hoy empezarás el proceso de escritura de las anécdotas que más te gustaron, ¿no? Entonces ahora vas a planificar. Bien, entonces la actividad de hoy es escribimos nuestras anécdotas parte uno, que quiere decir que vamos a planificar ahora. El área es comunicación y el propósito es planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntas y juntos en la familia. Muy bien, chico. Entonces, ¿estás preparado para poder empezar? Bien. Entonces, para iniciar la actividad de hoy, ¿no? Te invitamos a leer y recordar la información sobre las anécdotas que ya también ayer esto has trabajado, ¿no? Las características de las anécdotas, ¿no? Son relatos breves, tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Desarrollan una secuencia de acciones, ¿no? Presentan personajes, el lugar y el tiempo en que suceden los hechos. Y las anécdotas, no te olvides que es un hecho real, ¿no? Es un hecho histórico. Las anécdotas pueden ser orales o escritas, que ayer ya hicimos la comparación también, ¿no? De cómo son orales y cómo son escritas. Se diferencian en que las orales son más naturales, espontáneas y sencillas, ¿no? Y con un lenguaje coloquial. Y en ellas se emplean gestos, movimientos, ¿no? Corporales y diferentes tonos de voz, mientras que en las escritas se utilizan recursos como conectores o signos de puntuación para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. ¿De qué? De la anécdota familiar que vas a escribir el día de mañana, ¿no? Debemos saber que para transmitir las anécdotas que nos contaron nuestros familiares, tenemos que planificar, hay que hacer una planificación, cómo desarrollaremos la narración y de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron mientras nos contaban. ¿Quién? Tu familia, ¿no? A los que lo has entrevistado. Entonces, acá vas a planificar, ¿no? Selecciona tres de las anécdotas que recopilaste en la entrevista a tus familiares, ¿no? ¿Cuántas vas a seleccionar? Tres, ¿no? Vas a elaborar, ¿no? En tu cuaderno, en tu hoja, o en una cartulina, en lo que tienes, vas a desarrollar este mapa, ¿no? Vas a responder estas preguntas. ¿Para qué escribirás, ¿no? ¿Para qué escribirás? Para transmitir, ¿no? El relato histórico, ¿no? Lo que sucedió, los hechos importantes en la familia, ¿no? Este es tu plan de escritura. ¿Y qué escribirás? Vas a escribir las anécdotas, ¿no? Anécdotas familiares. ¿Y quiénes leerán tus anécdotas, ¿no? Leerán tus amigos, leerá tu familia, tus tíos, los abuelitos, ¿no? Lee tu gente, tu comunidad, ¿no? Dependiendo a dónde vas a presentar o dónde lo vas a publicar, ¿no? ¿Qué fuentes utilizarás? Fuentes confiables, ¿no? Como, por ejemplo, vamos a leer unas anécdotas ahora, ¿no? Que está en la plataforma, entonces esos vas a utilizar. ¿Y de quiénes vas a rescatar los hechos históricos? ¿No? De tu familia. ¿Mediante qué? Mediante la entrevista. Ya lo tienes preparado, entonces estamos planificando ahora. ¿Por qué seleccionaste esas tres anécdotas, no? Conteste esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son las más importantes, ¿no? Las más de repente divertidas,
qué sé yo, alguna razón tiene. Entonces ahora vas a leer, ¿no? Vas a leer. Bien. Ahora lee Secretos de la Familia. Acá están los secretos de la familia, ¿no? Entonces esto también lo encontramos en la plataforma. Ya. Cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas. Estas las escuché en el cumpleaños de tío Pancho, así dice, ¿no? Así dice. Entonces, ahora viene la siguiente anécdota. El queque para extraterrestres, ¿no? Ese es el título de la anécdota. A mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas, ¿no? O sea, graciosas. Una noche, cuando la visitaban, mis tíos y mis primos, se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. La ayudaron a mi tía Rosa y mi tía Dulia. Después de esperar tanto, el queque estaba listo cuando contaron la primera rebanada, ¿no? Cuando la cortaron, ¿no? Y ahí viene, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. Mi abue, quiere decir mi abuelita, ¿no? Moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. A mi tío Lucho se le ocurrió decir, ¿qué ese era el queque para extraterrestres? Claro, porque le llamaron extraterrestres porque era de color verde. Una receta secreta de la abue, ¿no? De la abue Antonia, de la abuelita Antonia. A partir de ese día es el postre más popular en la familia, ¿no? Porque era gracioso, aparte de que se confundió la abuelita, pero de todas maneras salió rico. Entonces, una anécdota hermosa. Acá hay otra. Los tesoros del primo Tom, dice. Hace 6 años mi tío Toño fue a trabajar a la selva como policía. Luego lo alcanzaron mi tía Danixa y su hijo Tom. Este tenía 3 años y disfrutaba mucho del paisaje y los animalitos. Mi tía le había regalado una cajita para que guarde sus tesoros, piedritas, juguetes, hojas de los árboles y todo lo que, ¿no?, él apreciara. El día en que debían regresar a Lima, alistaron todo. Tom no quería dejar su cajita, ¿no? La sorpresa de mi tía Dani fue única cuando, al destaparla, encontraron una familia de salamandras, ¿no? De gusanitos así. Entonces las tenía ya varios meses, los animalitos, sin que mis tíos lo supieran, y las guardaba debajo de su cama. Finalmente, Tom dijo con carita triste, no quiero dejar a mis tesoros. Mis tíos rieron y junto con él les encontraron un hogar, ¿no? Entonces, acá están las tres eh, anécdotas, ¿no?, que están escritas como para que ustedes tengan idea, ¿no?, y escriban sus, sus anécdotas que ustedes rescataron con la entrevista el día anterior, ¿no? Entonces, acá también hay que recordar, ¿no?, el título de la anécdota, ¿no? Acá están los títulos de las anécdotas. La estructura de la anécdota tiene inicio, nudo y desenlace, ¿no? La forma de la presentación y la organización de las ideas, ¿no? Las acciones son directas, sorpresivas y espontáneas, así como del queque de la abuelita, ¿no?, que se confundió con la harina de las habas,
¿no? Los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica, ¿no? El lenguaje empleado. Entonces, acá es un lenguaje sencillo como para poder leerlo y entenderlo. Entonces, una vez que tú has leído, ¿no? Entonces, también tiene una secuencia, ¿no? Como habrás confirmado a partir de la lectura, las anécdotas presentan la siguiente estructura, ¿no? Tiene un inicio, ¿no? Cómo empieza la anécdota, tiene un nudo, la situación o el hecho anecdótico que es gracioso, que nos da risa, así como el queque de la abuelita, ¿no? Y también tiene un desenlace, ¿no? Tiene un desenlace, entonces toda anécdota tiene esta estructura, ¿no? Cómo termina el hecho anecdótico. Asimismo, posee una secuencia de hechos como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver acá en este pequeño texto. Secuencia de los hechos, ¿no? Visitaron a la abuela Antonia, se fue la luz, ¿no? Los primos dejaron de jugar, ¿no? A ver cómo tiene secuencia. La abuela y las tías prepararon un queque, ¿no? Cortaron el queque y estaba verde por dentro, ¿no? Porque la abuelita se confundió. Y el tío Lucho lo llamó queque para extraterrestres, ¿no? Porque era color verde. Bien, los hechos que se presentan en la anécdota deben estar unidos por conectores, ¿no? Ya que estos ayudan a enlazar y relacionar las ideas y los párrafos, ¿no? Los conectores son más utilizados, son los siguientes. Acá también te presentamos algunos conectores. Luego, entonces, enseguida, de manera que, mientras tanto, de modo que, en conclusión, por esta razón, por lo tanto, ¿no? Por ello, porque, así que, de suerte que, en consecuencia, después, de allí, por lo consiguiente, antes de, más tarde, debido a estos, finalmente, ¿no? Por ejemplo, todos estos se pusieron tristes, ¿por qué? ¿No? Acá está el conector, ¿por qué? Ya no podían jugar. Entonces, así de esta forma, tú vas a tratar de escribir, porque ahora estás planificando, entonces el día de mañana, ¿ya? Listo para escribir. No. Por otro lado, podemos observar ciertos recursos que sirven para dar a conocer las emociones y los sentimientos de los personajes, ¿no? Descripciones. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas, ¿no? Entonces, ahí está la descripción, ¿no? De lo que la abuelita esto nos quiere decir. Signos de puntuación que denotan emociones, ¿no? Como exclamación, interrogación, puntos suspensivos y paréntesis, ¿no? Expresiones. Con un grado de expresión, ¿no? Mi abuelita, moría de vergüenza, ¿no? Entre comillas. Para las anécdotas que se escribe, se considera, ¿no? Un título atractivo que recoja lo que tiene en común las anécdotas, como en el texto Secretos de mi familia, Secretos de familia, ¿no? Entonces, que cada anécdota tenga un título propio y distinto contenido, ¿no? Entonces, entonces, una introducción motivadora también, ¿no? Que invite a la lectura, ¿no? A que les guste. Por ejemplo, en el texto se colocó cada vez que mi familia se reúne, ¿no? Compartimos anécdotas graciosas o curiosas, ¿no? Que nos hacen reír. Un lenguaje sencillo con un tono de humor o gracioso. Entonces, ahora que ya sabes todos los pasos, ¿no? La estructura y los conectores, entonces en tu cuadernito, o en tu hoja, en lo que tú tienes, ¿no? Esta lista de cotejo vas a poder desarrollar. Entonces, ¿elegiste las anécdotas? Sí, me imagino, ¿no? Que vas a elegir 3 anécdotas. En la selección, ¿tuviste en cuenta el propósito, ¿no? Contar un recuerdo familiar o de tu comunidad, de repente, de acuerdo a lo que se ha entrevistado, entonces coloca sí. ¿Sabes por qué las has elegido, ¿no? Esas 3 principales anécdotas, entonces tú, si sabes, entonces tienes que decir sí. ¿Elegiste tú?
¿no? El destinatario, entonces también acá colocas sí, o si no, colocas no, de acuerdo a lo que tú te estás evaluando. Tienes la, tienes la información y los títulos de los que colocarás, ¿no? Entonces, elegiste los recursos que utilizarás para transmitir las emociones y los sentimientos de los personajes, ¿no? Entonces, coloca sí en caso de que estés preparado. Ahora sí, a reflexionar, ¿no? Entonces vas a reflexionar mediante estas. ¿Qué aprendí? Aprendiste a planificar, ¿no? Para escribir tu anécdota, ¿no? Entonces, ¿en qué debo mejorar? Si hay algo en que mejorar, ¿no? Anotas, pero si no, todo ok, no hay nada que mejorar. ¿Qué debo hacer para mejorar? También de repente buscar alguna estrategia para poder mejorar y ser cada vez mejor. Bien, hay que agradecer a Dios por todo, ¿no? Entonces, ahora nos vemos en la próxima.